Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Isabel Carminiani. Amigos, buenas tardes. Arrancamos con la información. El juez de Portoviejo, Bani Molina, quien concedió un habeas corpus con efecto extensivo para Jorge Glass y Daniel Salcedo, es denunciado por el Consejo de la Judicatura por usurpación de funciones. Bani es un polémico juez que incluso fue investigado por extorsionar a los presos en Manabí. Fausto Yepes, desde la cárcel 4 al norte de Quito, nos tiene más detalles. Fausto, te escuchamos. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Acá en los exteriores de la cárcel 4 al norte de Quito se ha registrado movimiento principalmente por parte de simpatizantes del ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanece detenido en este centro penitenciario. A propósito de la decisión polémica que adoptó el juez Bani Molina de Portoviejo de otorgar este habeas corpus en conjunto, también le correspondería, según esta decisión, a Daniel Salcedo, quien también permanece detenido en esta cárcel. Ambos por dos casos de corrupción distintos. No obstante, la decisión ha sido cuestionada por varios sectores. Incluso el Consejo de la Judicatura ha iniciado un proceso de denuncia por usurpación de funciones. Algunos de los detalles alrededor de la polémica decisión del juez Bani Molina y otros procesos que también estarían en el centro de estos cuestionamientos les presentamos en el siguiente informe. Según el titular del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, el juez Bani Molina de Portoviejo había perdido jurisdicción, pues sobre él pesa una denuncia por prevaricato. Molina es acusado de haber permitido que una condenada por delincuencia organizada cumpla su pena en casa. Ese juez de apellido Molina fue objeto de un llamamiento a juicio por el delito de prevaricato que denunció el propio Consejo de la Judicatura. Desde el día viernes a las 12:10, ese juez, por disposición legal, había perdido jurisdicción. Es decir, todo lo que ha actuado posterior a las 12:10 del día viernes 5 no tiene validez porque el juez había perdido su jurisdicción. Pero es tan solo un proceso más que se suma a varias polémicas actuaciones de un juez que emite fallos sin rubor en Manabí. Por ejemplo, Bani Molina dispuso arresto domiciliario para Franklin C. en un caso de lavado de activos vinculado al caso del Hospital de Pedernales. Molina también fue investigado como supuesto integrante de una red de jueces que extorsionaba a los presos en las cárceles de Portoviejo y Bahía de Caracas. Por su fuero, el caso estuvo en manos del fiscal Alberto Santillán, pero se abstuvo de acusarlo pese a las pruebas que las juezas dicen había contra Molina. Esta vez, el favor de hacer extensivo el habeas corpus para Glass y Salcedo lo han puesto en la mira. Sustenta su decisión en las supuestas dolencias de los dos sentenciados. En el caso de Jorge Glass, que supuestamente padece fibromialgia, hipertensión arterial y estrés postraumático. En el caso de Daniel Salcedo, que supuestamente requiere atención médica especializada permanente. El gobierno, a través del SNAI, ha dicho que actuará para frenar una acción abiertamente cuestionable. Hay algunas irregularidades dentro de ese proceso y lo que va a hacer el Estado ecuatoriano a través de las instituciones públicas es asegurarse de que cualquier decisión que se tome no atente contra la seguridad jurídica de los ecuatorianos ni tampoco contra el ordenamiento jurídico. Hoy se revisará a profundidad lo que ayer ya se detectó a primera vista. Lo cierto es que de momento hay una boleta de excarcelación y la decisión de un juez al que por este favor se le suman procesos penales y posibles sumarios. Y bien, lo cierto es que continúa la expectativa por ver qué es lo que ocurrirá con esta decisión polémica, sin duda adoptada por el juez Bani Molina. Las próximas horas son cruciales para saber qué es lo que se resuelve. Ha interpuesto también algunos comunicados por parte del SNAI y por parte del gobierno nacional. La resolución estará sin duda nuevamente en manos de la justicia. Hasta aquí nuestro informe desde los exteriores de la cárcel 4 de Quito. Seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Fausto. Muchísimas gracias. En otro tema, el presidente de la Asamblea solicita que se resuelva de inmediato la apelación a la decisión judicial que anuló la designación de Raúl González como superintendente de bancos. La audiencia, que se realizará en la Corte Provincial del Guayas, aún no tiene fecha. Finalmente se pronunció.
Lo hizo a través de un oficio enviado a los titulares de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El presidente de la Asamblea Nacional le solicita realizar las acciones correspondientes para garantizar la independencia de funciones y evitar que desde la función judicial se interfiera en las demás. Y es que en apenas una semana, 2 decisiones judiciales, una de una jueza de San Borondón que aún está en firme y otra de un juez de Yaguachi que fue revocada, dispusieron acciones en torno a la posesión a cargo de la Asamblea del superintendente de bancos. Dice Saquicela que no se puede permitir el abuso del derecho por medio de acciones de protección y medidas cautelares y solicita que se resuelva de forma urgente el recurso de apelación a la decisión de la jueza de San Borondón que debe ser conocido y resuelto por la Corte Provincial del Guayas. Pero esto solo ocurrirá cuando se evacúen los pedidos de ampliación y aclaración de la sentencia de la jueza Larissa Ibarra, que declaró nula la designación de Raúl González como superintendente de bancos. Una vez que eso ocurra, la defensa de González ha pedido que el sorteo para la conformación del Tribunal de Alzada sea público. En tanto que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, ha iniciado el proceso para el tratamiento de la nueva terna enviada por el Ejecutivo. El titular del organismo ha solicitado a la Comisión Técnica que se revisen los requisitos e inhabilidades de Roberto José Romero Bombúfal, Rosa María Herrera Delgado y Felipe Andrés Cabezas Clere, quienes integran la nueva terna enviada por el Ejecutivo para la designación del titular de la Superintendencia de Bancos en un segundo intento. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Al lío jurídico que dejó fuera de la Superintendencia de Bancos a Raúl González, ahora se le suma un audio en el que se escucha a Aparicio Caicedo, consejero de gobierno, presionarlo para que renuncie a la terna. Poco después, una jueza dispuso que se anule su designación. Aquí el audio al que 24 horas tuvo acceso. Aparicio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, Raúl. De un lado del teléfono, Raúl González, en aquel momento único candidato a superintendente de bancos. Del otro lado, Aparicio Caicedo, consejero del gobierno de Guillermo Lasso. Tú me diste tu palabra ayer de algo y no lo cumpliste. Este audio fue grabado el sábado 16 de julio, un día después de que Raúl González sí se presentara ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para exponer su plan de trabajo cuando ya era el único de la terna enviada por el presidente en pie. Aparicio Caicedo le reclama por no haber renunciado. Que quise terminar esto de una buena forma y no tienes palabra. Por dignidad, si el presidente de la República no te quiere en su terna, Aparicio, renunciar a ella. Y confirma que el presidente no lo quiere en la terna que él mismo firmó. No te quiere en su terna. Aparicio se llamaba a decir eso. Aparicio. ¿Qué quieres? Primero, la cortesía, por favor. No, yo tuve la cortesía ayer contigo, increíblemente cortés. Y tú faltaste a tu palabra. Nunca. La cortesía se acabó, Raúl. Aparicio. Pero hay más. Ambos hablan de un preacuerdo. El trato era que no iba a haber quórum en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el día de la exposición de González, y tras eso él renunciaría a la terna. Pero eso no pasó. Fallaste a tu palabra ayer. ¿Qué es lo que usted me, qué es lo que se indicó? Que no iba a existir el quórum. Aparicio Caicedo garantizaba que la sesión en otro poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, se iba a suspender. Lamentablemente que se iba a suspender. Te dije que no iba a existir el quórum. Y no lo hiciste. El consejero de gobierno, además, le hace una advertencia. Si quieres un ambicioso y no te das cuenta de que lo indigno es que sigas en una terna donde el presidente de la República no te quiere, vamos adelante, ojalá te presentes el martes y vas a ver lo que pasa. González sí se presentó aquel martes del que hablan a continuar con su exposición. Jamás renunció al cargo. 4 días después fue designado como superintendente de bancos al cumplir con todos los requisitos según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero nunca fue posesionado. A través de una medida cautelar, una jueza suspendió su posesión y posteriormente anuló su designación, es decir, menos de 15 días después de esta conversación con Aparicio Caicedo, Raúl González, gracias a una jueza, dejó de ser superintendente de bancos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidió una nueva terna y el presidente la envió. Y vas a ver lo que pasa. Aparicio. Dayana Monroy, 24 horas.
Un caos jurídico, eso es lo que existe en el país según dos expertas. Para ellas, el abuso del derecho por parte de jueces durante las últimas semanas hunden a Ecuador en un completo desorden institucional que nadie parece estar dispuesto a parar. Ha sido una semana nefasta para la justicia, sostienen. Estas dos juristas no dejan de sorprenderse y asquearse ante lo que está pasando en los juzgados del país. Aseguran que el habeas corpus en combo que le da la libertad a Gladys Salcedo es solo un ejemplo más. Estamos ante un caos jurídico fáctico. Esta es otra de esas semanas nefastas para la justicia constitucional. Si bien Pamela Aguirre cree que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, ambas concuerdan en lo peligroso que sería que se le reste derecho a ciudadanos que sí están siendo vulnerados, a limitar estas garantías por el manoseo de la justicia. Para ellas, este abuso grosero de las normas lo están permitiendo los jueces deshonestos. Ya hemos visto algunas judicaturas que han quedado en entredicho justamente por estas decisiones bastante cuestionadas. Al parecer hay ciertos jueces que las reglas no les interesa, sino que responden al poder. Llámele poder económico, poder político, poder derivado de corrupción. Pero también miran a sus compañeros abogados. Lo que hoy necesitamos son abogados éticos que sepan guiar el accionar del derecho en la sociedad. Pero ¿quién detiene esto? Araujo es pesimista al hablar del Consejo de la Judicatura, pues dice que no se le olvida que es el Consejo de los Audios. Y no me olvido tampoco que parte del Consejo de la Judicatura, también para mantenerse en su cargo, utilizó garantías constitucionales. Y algo más. Hoy el Ejecutivo se horroriza ante el polémico habeas corpus de Gladys Salcedo. A Araujo le sorprende que se haya dicho poco sobre el fallo que dejó al superintendente de bancos anulado. Porque cuando hay decisiones que al poder político, por más ilegales que sean, les favorece, ahí sí guarda silencio. Luego finge estar alertado cuando ya se toman ciertas decisiones. Solo cuando no les gusta lo que se decide, ahí hay la reactividad. Con jueces dispuestos a otorgar sospechosas libertades, a retirar o mantener cargos de alta importancia, con un Consejo de la Judicatura que sanciona severamente en unos casos y ligeramente en otros, y con altas autoridades reaccionarias o indiferentes de acuerdo a la situación, la pregunta que queda suelta es ¿a quién responde la justicia en Ecuador? Que no solo es un habeas corpus, una decisión que luego apelarán, no. Está en juego que se han burlado del país y lo siguen haciendo. Que por más que la justicia haya hecho su trabajo, siempre los delincuentes encontrarán la manera de quedarse al margen y burlarse del sistema. Y burlarse del sistema es burlarse del país. Dayana Monroy, 24 horas. Tras el habeas corpus a Jorge Glas y Daniel Salcedo, en la Asamblea Nacional esperan reformas puntuales al Código de la Función Judicial e incluso acusan de metida de mano a la justicia por parte del bloque legislativo correísta. En Pachacutic dicen que les tomó por sorpresa que se haya entregado el habeas corpus en grupo. Nunca antes hemos visto este tipo de acciones judiciales. Si alguien pide un habeas corpus, pues o se lo entregan o se lo niegan para quien pide. Pero nunca se ha extendido eso para terceras personas. Sostienen que detrás de esto está el correísmo con un propósito, por eso el juicio político a la judicatura. Terminar con el actual Consejo de la Judicatura, nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura y con un nuevo Consejo de la Judicatura asegurarse que todos los jueces cumplan estos mandados de UNES. Esto, dicen, debe servir para realizar reformas a la normativa de la función judicial. Los límites en los que tiene que actuar la justicia constitucional. Ese es el tema de fondo que hay que ver aquí y por supuesto pues que es un tema que se va a abordar dentro de las reuniones que tenemos previstas en la bancada porque podría estarse desnaturalizando. A esto se suman otras bancadas legislativas. El error es inexcusable. Juez que no obedecía el dictamen de una autoridad de gobierno. Primero es el tema del Consejo de la Judicatura, el juicio. Creo que es fundamental, creo que es clave. Desde la Judicatura sostienen que se debe aplicar la norma para los operadores de justicia y a los ciudadanos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
53 candidatos continúan en el proceso de selección para ocupar 14 puestos de jueces anticorrupción. Hasta este miércoles se verán rendir la prueba práctica y posteriormente se abrirá el periodo de impugnaciones. Belén Merizalde conversó con el director general del Consejo de la Judicatura y nos tiene más información. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el concurso para seleccionar a los 14 jueces que formarán parte de esta nueva unidad judicial de lucha contra la corrupción y el crimen organizado avanza. Y desde el Consejo de la Judicatura sostienen que ya para finales del mes de octubre estos nuevos magistrados estarán posesionados. Por el momento son 53 los candidatos que continúan concursando y de ellos 17 son mujeres y 36 son hombres. Nosotros les hemos preparado un informe con más detalles. Veamos. De los 108 candidatos que se presentaron a la prueba teórica para ocupar uno de los 14 puestos para jueces anticorrupción, hoy quedan solo 53, quienes hasta este miércoles deberán rendir la prueba práctica que será calificada por tribunales. Luego vendrá la recalificación y luego de la recalificación vendrá la etapa de impugnación ciudadana. La nueva unidad judicial de lucha contra la corrupción y el crimen organizado tendrá 3 instancias. La primera será la de unidades judiciales. Para este cargo hay 2 cupos y al momento 10 aspirantes. También tendrá 2 tribunales con 6 magistrados y hay 15 aspirantes. Y para la tercera instancia o sala especializada hay 6 cupos y 28 aspirantes. Se requieren 80 puntos por lo mínimo para aprobar la evaluación y que posterior a eso las personas que hayan obtenido ese puntaje para arriba irán al curso de formación inicial que durará 52 días. Por ello, el Consejo de la Judicatura espera que para fines de octubre estos nuevos magistrados ya estén posesionados y a decir de las autoridades, esta unidad sí contará con presupuesto para funcionar. Según lo programado entre enero y diciembre de 2023, se le asignará $1,5 millones. Lo que todavía no está definido es el edificio en el que funcionará. En el Complejo Judicial Norte, donde funcionará de manera temporal. Se ha hecho gestiones con el Ministerio del Interior, el señor ministro nos ha dado referencias de 3 inmuebles, uno de ellos es la unidad de vigilancia norte, en el sector del Parque de los Recuerdos. Los 2 otros edificios se ubican en el sector de Puzuquí. Los nuevos magistrados conocerán casos de delitos como peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias y otros frecuentes en el país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y como ya escuchábamos, en principio esta nueva unidad judicial funcionará aquí en el Complejo Norte y posteriormente se analizarán otras infraestructuras, todas ellas ubicadas en el norte de Quito. En todo caso, lo que sí han confirmado las autoridades es que habrá el presupuesto necesario para esta unidad judicial. Lo que tendremos que estar pendientes es también la calidad de estos nuevos jueces. Esa es la información que tenemos a esta hora, pero ustedes siguen con más noticias desde estudios. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Belén. Efectivamente, continuamos con más y les contamos que ya se lleva a cabo la tercera jornada de comparecencias en el marco del juicio político en contra de 4 miembros del Consejo de la Judicatura. Los asambleístas reciben testimonios de personas perjudicadas por la justicia. Andrea Samaniego informa. Son más de 100 comparecencias las que recibirá la Comisión de Fiscalización dentro del proceso de enjuiciamiento político a María del Carmen Maldonado, ex presidenta de la Judicatura, y a otros 3 actuales miembros de la Judicatura por supuesto incumplimiento de funciones durante la evaluación de los jueces en 2019. Este proceso fue presentado por el correísmo y ha contado hasta el momento con la comparecencia de varios ciudadanos, entre ellos, por ejemplo, Carlos Figueroa y Cristian Zurita. Ellos son parte de casos emblemáticos llevados adelante por la justicia ecuatoriana que también han sido cuestionados. Y se ordenaba lo que había que hacer la siguiente semana. Entonces, ¿cómo podemos decir que había una justicia independiente y que los jueces y fiscales eran gente proba? Y en esta sesión también estuvieron presentes los miembros de la Judicatura. Ellos deberán presentar sus pruebas de descargo el próximo 13 de agosto, pero adelantaron que en la evaluación de 2019 el 80% de los jueces no pasó dicha evaluación. Sentencias de jueces de Corte Nacional de Justicia que tenían un esquema preestablecido. Eso ha arrojado la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Sentencias con una misma estructura. Jueces
que no quisieron ser capacitados. Un 80% de la Corte Nacional de Justicia no aprobó esa evaluación técnica. Y hasta el 18 de agosto la Comisión de Fiscalización de la Asamblea debe presentar el informe final con una recomendación, ya sea de que inicie este juicio político en el Pleno o que este caso sea archivado. Retomamos la información. El sector indígena analiza la propuesta presentada por el Ejecutivo sobre el control de precios a los productos de primera necesidad. Se espera que en esta semana se llegue a un acuerdo en esta mesa de diálogo. El contacto es con Daniela Valencia a esta hora. Ella se encuentra en los exteriores de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para comentarnos más detalles. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde las 9:30 se desarrolla la cuarta jornada de la mesa temática de diálogo que analiza el control de precios de ciertos productos de la canasta básica familiar. Lo interesante es que en esta jornada las organizaciones sociales deben analizar la propuesta que entregó el Ejecutivo el pasado viernes y que tiene que ver con los 44 productos solicitados. Se nos adelantó que solo se ha tomado en cuenta el 50% de ellos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Tanto el gobierno nacional como el sector indígena esperan que se empiece ya a vislumbrar un acuerdo en la mesa que analiza el control de precios de productos de primera necesidad. Este martes, durante la cuarta jornada de diálogo, las organizaciones sociales analizan la contrapropuesta presentada por el Ejecutivo. Sin embargo, les preocupa que no se ha fijado precios referenciales, ni se ha contemplado en su totalidad los 44 productos solicitados. Yo he revisado el tema de la respuesta, en la cual ellos no quieren topar todos los productos industrializados, más bien quieren afectar a todo el tema agropecuario, a todo el tema de los productos. El aceite, por ejemplo, eso no quieren topar ellos, la leche y un sinnúmero de cosas más. Ratificarnos en nuestras propuestas y vamos a ver cuál es la reacción en esta reunión de trabajo que vamos a mantener con el gobierno. Y posterior a eso haremos conocer cuál es también la posición desde las organizaciones. De acuerdo al ministro de Gobierno Francisco Jiménez, en total se entregaron una docena de propuestas, pero reconoce que solo se habría dado paso a un 54% de los productos que el movimiento indígena solicitó. No los 44, pero sí 24 si es que no me equivoco, a través del criterio de precios referenciales. Nosotros avanzamos muy bien la semana pasada con la mesa de control de precios, pero yo diría que estamos avanzando con buen pie. Las mesas de diálogo son un ejercicio inédito en el país. Tomando en cuenta que ya ha transcurrido el primer mes de los 3 pactados para culminar con las mesas temáticas, esperan que durante este día se pueda limar asperezas y llegar en esta semana a un acuerdo. Ha sido bastante demoroso estas 3 mesas en la cual esperamos esta semana tener resultados y tener también una viabilidad, ¿no? Porque eso es lo que está esperando el pueblo. A más de los productos de primera necesidad, el sector indígena pide que se controle el precio que debe pagar al consumidor por telefonía celular, internet y gas doméstico. Para ello apuntan a la creación de un observatorio de control y monitoreo de precios. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Respecto a la mesa temática de focalización del subsidio a los combustibles, el Gobierno Nacional entregó una guía metodológica el pasado domingo. En base a ello se deberá crear una submesa que es la encargada de determinar los beneficiarios y también el sistema para la focalización. Solo hasta que se tenga un informe de esta submesa se podrán volver a reunir. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela, muchísimas gracias. La petrolera anglo-francesa Perenco, que ya no opera en el país, mantiene una deuda de 35,9 millones con el SRI. El Ministerio de Finanzas espera llegar a un acuerdo con esta firma que exige al país cumplir con una indemnización de 374 millones de dólares. Ecuador ratifica su compromiso de cumplir con el laudo arbitral del caso Perenco, pero que precautelará los intereses del Estado. Es lo que ha informado este martes el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado. En él asegura que la petrolera anglo-francesa, que ya no opera en el país, mantiene una millonaria deuda con el Servicio de Rentas Internas y que eso ha dificultado el pago del laudo. Según la página web del Servicio de Rentas Internas, Perenco adeuda casi 36 millones de dólares,
por lo que, asegura el Ministerio de Finanzas, se busca llegar a un acuerdo con la firma para establecer un mecanismo de pago hasta que se alcance una definición legal, tema que se está tramitando en instancias judiciales en Estados Unidos. En junio de 2021, ante el CIADI, Ecuador se comprometió a pagar la deuda que mantiene con Perenco, que asciende a $374 millones, luego que un fallo internacional concluyera que Ecuador terminó ilegalmente los contratos que mantenía con la firma para la explotación de los bloques 7 y 21 en la Amazonía ecuatoriana. Una disputa que data de 2007, cuando el gobierno ecuatoriano emitió el decreto 662, con el que incrementó las ganancias del Estado sobre el excedente petrolero, de tal forma en que el 99% de dichos excedentes pasaron a las arcas estatales y el 1% quedaba en manos de la petrolera. Perenco argumentó que esto significó la expropiación de su inversión y una clara vulneración del estándar de trato justo y equitativo. El CIADI les dio la razón. Según el Ministerio de Finanzas, en 2022 esta deuda está registrada como una cuenta por pagar de años anteriores. Adicionalmente, esta cartera de Estado recalca que no ha tenido problemas para pagar a los tenedores de deuda ecuatoriana y que su capacidad de pago no se ha visto afectada por la decisión judicial tomada en Luxemburgo, donde según Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, el Banco Central del Ecuador no tiene inversiones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ahora les contamos que en este momento se desarrolla la ceremonia oficial de entrega del premio Eugenio Espejo en 3 categorías. Vamos hasta el Palacio de Gobierno con Freddy Paredes para conocer más detalles al respecto. Freddy. Hola, ¿qué tal, Marisabel? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, hace poquísimos minutos concluyó la ceremonia oficial de entrega de los premios Eugenio Espejo, el más importante galardón que entrega el Estado ecuatoriano a través de la Presidencia de la República a connotados ecuatorianos que se han destacado en el arte, la cultura, la ciencia y la literatura. Son 3 ganadores en el premio Eugenio Espejo de la edición número 30 en este año. Se trata de Javier Vázquez, que es el ganador en la categoría de literatura, un destacado novelista ecuatoriano de larga trayectoria con un sinnúmero de obras publicadas. En arte y cultura, el premio Eugenio Espejo se lo lleva Patricia González, cantautora, cantante guayaquileña, hija de una familia de músicos y cantantes con más de 50 años de trayectoria artística y musical. Y en la categoría de ciencia, el galardón se lo lleva Segundo Moreno Llanes. Es un antropólogo, un historiador ecuatoriano con larga trayectoria, PhD en antropología, profesor universitario tanto en el Ecuador como en universidades de otros países. Esos 3 ecuatorianos fueron galardonados con el premio Eugenio Espejo, que en la víspera del 10 de agosto, el Día de la Cultura, se entrega por parte del presidente de la República, con un marco musical de la propia galardonada Patricia González y de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tuvo lugar esta ceremonia de premiación. El presidente Guillermo Lasso resaltó la imagen de Eugenio Espejo, de quien lleva el nombre este galardón, como el precursor de la independencia, abogado, médico, periodista, un hombre lúcido que defendió los principios y las libertades para entregar en su nombre los premios a estos destacados ecuatorianos. Escuchemos a continuación las palabras del presidente Guillermo Lasso. En vísperas del 10 de agosto, reconocemos lo más preciado de esa herencia al entregar los premios Eugenio Espejo. Es decir, que hoy celebramos nuestra cultura y mañana el primer grito de independencia. Esto debe recordarnos que un país más culto conduce inevitablemente a uno más independiente y más libre. Distinguidos premiados, es un honor rendir tributo a sus talentos. Este reconocimiento es testimonio de que su trabajo y sus méritos han contribuido al fortalecimiento de la cultura nacional. En este Ecuador democrático, respetuoso de todas las divergencias y libertades,
afianzamos los valores artísticos y científicos que ustedes han madurado y perfeccionado a través del tiempo. Ese es parte del discurso que pronunció el presidente de la República en el marco de esta ceremonia oficial de entrega de los premios Eugenio Espejo a 3 connotados ecuatorianos que han entregado su vida al arte, la cultura, la literatura y la ciencia en estas 3 categorías. 13 elegidos de 102 postulaciones que se han presentado para este premio. Es nuestro informe a esta hora desde el Palacio de Carondelet. Volvemos contigo en los estudios, Liz, allá en la ciudad de Guayaquil. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Freddy. Felicitaciones a los 3 ganadores del premio Eugenio Espejo. Con esto vamos a una pausa y enseguida regresamos con más.